La historia de la enseñanza de lenguas en Colombia es un relato de transformaciones y tensiones, desde la imposición del español durante la colonia, que relegó a las lenguas indígenas, hasta la actual preponderancia del inglés. El país ha experimentado una evolución constante. En este contexto, la promesa de la globalización se enfrenta a los desafíos de una sociedad marcada por la desigualdad, creando un verdadero campo de batalla lingüístico. En medio de este panorama complejo, el francés, que alguna vez gozó de relevancia, resurge tras un largo periodo de declive, añadiendo un nuevo y fascinante capítulo a esta historia. En este documental, más allá de celebrar logros, buscaremos también exponer las fisuras de un sistema que ha priorizado la homogenización sobre la diversidad, la utilidad económica sobre el valor cultural, a través de testimonios y análisis de expertos. Cuestionaremos las verdades con la finalidad de repensar cuál es el papel que queremos desempeñar como docentes de lenguas en la construcción de un país más justo e inclusivo. Para comprender cómo se enseña hoy en Colombia, viajamos al pasado a través de las experiencias de quienes aprendieron lenguas en un contexto educativo muy distinto. Sus historias son la clave para entender nuestro presente. Buenas tardes. Saludo a quien le interese este video. Yo nací en un pueblo llamado Anzoátegui, Tolima. Me crié en una finca. Entré a los 7 años a estudiar en una escuela rural del municipio, Anzoátegui. Ahí se estudiaba hasta el quinto de primaria en ese tiempo. Ya salimos de estudiar, que nos hicieron hasta el tercero, y ya vino la violencia en ese tiempo, en 1952 o 55 fue la violencia. Entonces ya salíamos de estudiar, ya no podíamos ir a estudiar por la violencia, nos tocaba dormir en el monte, llegar a la casa en el día y en la noche nos dormíamos en el monte. En las tareas que nos ponían en la escuela era, en un tiempo estudiábamos con pizarra, que era un cuadrito como de piedra, pero eso sufríamos mucho porque la tarea se nos borraba. Se escribía con un lápiz que era como de piedra también. Uno escribía y si trataba mal esa piedra, se nos borraba la tarea y a llorar a los olivos porque no la podíamos conseguir. Sí, estudié de primero a quinto y fue muy bonito porque pues fue algo bonito. Me daban español, inglés, incluso ortografía. Nosotros manejamos un cuaderno de ferrocarril. Todo era en cuaderno. En primaria los castigos fueron muy duros, porque primero nosotros no, si nos llevábamos tarea, la profesora nos castigaba con la regla, nos colocaba, ponga la mano, y nos daban un reglazo en la mano, o si no, nos jalaban la oreja, o, ¿sí me entiende? O sea, y si uno llegaba tarde, nos ponían a recoger papel, o nos dejaban con las manos arriba, o afuera de la no nos dejaban entrar hasta que terminara la clase por haber llegado tarde. O de pronto porque si no hicimos la tarea, también ¿no? Los profesores eran muy estrictos en ese sentido porque teníamos que ser responsables. Mi papi decía que los profesores eran unos segundos padres para nosotros. En bachillerato fue ya un poquito más difícil porque pues en quinto le hacían a uno un examen para poder pasar a un colegio distrital, pero nosotros no, o sea, yo no pasé, pero yo sí ya pude estudiar, ya pues porque conseguí un trabajo, entonces pude estudiar después de mediodía allá en el colegio ateniense, pero no pude terminar porque igual se me terminó el trabajo, entonces no pude terminar. Entonces hasta que sacaron la nocturna, y entonces yo pude estudiar por la noche.
Ya estudié por la noche, entonces ya me podía pagar en un colegio privado para hacer mi bachillerato, porque igual en primaria pues porque no pude pasar en un colegio distrital, entonces me tenía que pagar el bachillerato y tampoco era que fuera tan barato, o sea, siempre es costosito, igual que me imagino que ahorita la universidad. Pues precisamente por eso es que no pude estudiar en una universidad, porque escasitamente pude estudiar fue el bachillerato. Y los profesores eran buenos, eran muy buenos. Por la noche nos tenían, las clases eran de matemáticas, inglés, español, de quinto y de décimo y sexto, que en ese tiempo era de quinto a sexto. Ahorita ya no, ahorita es de sexto a 11, ya muy diferente. El décimo y 11 nos enseñaban francés, inglés y también nos enseñaban cálculo y física. A continuación, exploraremos la evolución de la enseñanza de lenguas en Colombia a través de 4 secciones clave. Comenzaremos con una mirada general al campo de la pedagogía, sentando las bases de nuestro recorrido. Luego, nos adentraremos en la historia y los cambios de la enseñanza del español, el inglés y el francés. Cada sección incluirá hechos históricos de gran impacto y cambios en la enseñanza de cada lengua. Dicho esto, damos inicio a este viaje con nuestro primer experto en el campo pedagógico. Pues debo, referirme básicamente a la historia de la formación docente en Colombia, desde cuando hice mi pregrado en los años 90 y todo lo que he transitado a nivel universitario, y podría rescatar básicamente como 2 líneas de situaciones que se han presentado ahí. Una tiene que ver con toda la reforma educativa que hubo en los años 90, con la ley 30 de 1992, la ley 115 de 1994, que son leyes derivadas de la Constitución Política del 91 y toda la reforma que hubo del Estado. Hay una condición allí que pasa, y es que pues toda esta política, con las distintas reformas que ha habido y con los distintos decretos que se han venido generando, pues ha implicado que los profesores tengan una comprensión diferente de la pedagogía. Pasamos de lo que pasaba antes de ese momento, donde teníamos un sistema educativo estandarizado, basado en los objetivos y en una política pública que está asociada a la tecnología educativa, a un proceso un poco más flexible, un poco más arrojado a las tendencias de moda de la pedagogía, y eso ha implicado que la formación pedagógica de los maestros pues vaya cambiando, buscando alternativas, se vaya actualizando. Entonces, quizás antes de la reforma educativa se hablaba mucho de conductismo, cognitivismo, y ahora estamos hablando más como de tendencias del constructivismo, más centradas en los estudiantes, no tanto centrados en los profesores. Entonces esa es como la primera línea de reflexión frente a esta respuesta a la primera pregunta. La segunda tiene que ver con las apuestas y reformas que han hecho las facultades de educación. Aquí, ¿qué ha pasado? Que más o menos sobre el año 98 los primeros programas a nivel nacional que se acreditaron fueron las facultades de educación. Eso implicó, por ejemplo, que sobre los finales de los años 90 la educación de los maestros, la formación de los maestros se centrara en 2 elementos fundamentales. Incluso los programas de educación de licenciatura se dividían 50% en disciplina y 50% en formación pedagógica. Eso, digamos que impulsó mucho la formación pedagógica y demeritó, o entre comillas equilibró más bien, la formación disciplinar. Con el tiempo y con la autonomía institucional eso ha venido cambiando, o sea, se ha ido reduciendo tanto la formación pedagógica que nuestro programa creo que es como del 10%, 12% frente a todo lo demás. Incluso, por ejemplo, aquí en la universidad hay más formación lasallista que formación pedagógica. Entonces, eso implica que la formación pedagógica cada vez se ha reducido más en términos de la cantidad de créditos, y obviamente pues eso va en detrimento de la formación de los profesionales en educación. Quisiera hacer un ejercicio retrospectivo de lo más reciente hacia otros elementos anteriores. El primero pues tiene que ver con el punto de quiebre, lo que pasó con la pandemia y todo lo que se llamó enseñanza remota de emergencia, que algunos lo llamaron educación virtual, educación sincrónica, etc. Realmente la categoría que se usa allí
Es una categoría que acuñó la UNESCO sobre los años 90, que se llama enseñanza remota de emergencia. Ese es un hecho histórico, ¿por qué? Porque nos implicó, nos movilizó necesariamente a usar recursos tecnológicos para poder enseñar. Y obviamente los estudiantes esperan que a través del uso de esos recursos pues también desarrollen procesos de aprendizaje. ¿Realmente qué pasó? Pues que cualificamos las prácticas, se virtualizó, se utilizaron muchos recursos digitales, etcétera, pero eso quedó allá en la pandemia. Volvimos a lo presencial y volvimos a todo lo tradicional, o sea, como que nada de lo que se hizo en esos momentos se siguió implementando. Los profesores se formaron, se prepararon usando Meet, usando plataformas de comunicación, Teams, etcétera, pero se utilizara como un medio, no como una mediación para favorecer el aprendizaje. Muchos de los recursos tecnológicos ya en las instituciones educativas cuando vuelven no están, no sé, una pantalla, un video bien, una pantalla interactiva, no está, entonces obviamente vuelven a lo tradicional, vuelven a lo convencional, vuelven a lo analógico y lo digital quedó de lado. Otro de los momentos o de los hechos históricos que creo que también son relevantes es todo lo que yo llamo la cultura snob en la pedagogía. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de nuestros estudiantes los formamos en conocer la teoría cognitiva, la teoría cognitivista, todo lo que tiene que ver con constructivismo, aprendizaje significativo, que son teorías que se han venido consolidando históricamente. Pero la cultura snob tiene que ver con que ahora pues, hay que hablar de temas de pedagogía o educación que están de moda. Entonces hablan de inteligencia emocional, en alguna época del principio de los años 2000 se habla de inteligencias múltiples, que el mismo precursor de eso que se llama Howard Gardner dijo que eso ya había perdido vigencia, pero aún hoy en día seguimos hablando de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, y pues obviamente ahora estamos hablando de inteligencia artificial y muchas instituciones educativas y hay cursos, diplomados sobre cómo implementar la inteligencia artificial, pero todo eso tiene que ver con cultura snob, con lo que está de moda, y todo eso toca la educación. Entonces otro hecho relevante es cómo todos esos movimientos de moda que vienen de la psicología, que vienen de la ingeniería, que vienen de otras disciplinas, se nos meten a la educación. Con una comprensión más profunda de los principios pedagógicos que han moldeado la educación, estamos listos para dirigir nuestra mirada hacia los momentos históricos y la evolución de la enseñanza de nuestra lengua materna, el español. En esta sección, nuestros expertos nos iluminarán sobre este panorama educativo en Colombia. Sí, vale recordar que el español, no solo en Colombia, sino en América en general, llegó por la colonización española y pues se impuso, infortunadamente, avasalló pues las lenguas nativas que teníamos, seguimos teniendo, pero pues que teníamos en esa época. Y otros hechos importantes que considero son la creación de la primera academia correspondiente de la lengua, que es la colombiana, en 1871. Y varios de los presidentes de Colombia tuvieron formación lingüística, formación filológica. Eso también le dio relevancia finalmente en considerar el español de Colombia como uno de los más prestigiosos. ¿Qué más podemos decir? Los lineamientos curriculares de las lenguas, pues, que marcan como unos senderos, ¿cómo diríamos mejor? Unas herramientas como más cercanas a cómo debe ser el proceso de la enseñanza del español. La enseñanza del español en Colombia ha variado. Creo que algunas personas con varios años, como yo, experimentamos la enseñanza silábica, por ejemplo, cuando nos enfrentamos hacia la lectura, hacia la escritura, las planas, la caligrafía, cuidar por como lo estético, más lo estético que el mismo contenido, que la misma comprensión. Pero afortunadamente después se centró la atención en la comprensión lectora, en ser más conscientes, en considerar el contexto, en el constructivismo, como saben, tiene en cuenta pues lo que le interesa al estudiante
y de esa manera se desenvuelve pues, de una mejor forma. Cuando en esa época de la imposición de todo, de esos métodos, pues que ya sabemos, no tan gratos, hacia la lectura, hacia la escritura, hacia la enseñanza del español en general, se tenía mucha aversión. No era pues casi nada grato acercarse al aprendizaje del español. Pero con el tiempo creo que ya considerando las competencias, los intereses, la motivación, se convierte en algo grato. Considerar el contexto también donde se está usando el español, donde se necesita, todos los contextos donde se necesita y ser de una manera o lograr ser más conscientes de la necesidad de ese aprendizaje, de esos desarrollos en todos los ámbitos, en todos los niveles de la lengua, pues creo que lo hace más llamativo y más grato. Pues yo podría citar en principio los lineamientos curriculares para la lengua castellana, porque a mí me sorprendió cuando yo empecé a leer esos documentos que el Ministerio de Educación Nacional asumía, por ejemplo, los planteamientos de Van de Eyck, y que esos planteamientos nuevos el Ministerio de Educación Nacional los recoge en los lineamientos y comienza a empezar a hablar de macroestructuras, de superestructuras, del macrocomponente, por ejemplo, de los microcomponentes. Ahí vuelven a tomar otra vez, por ejemplo, toda esa parte de los niveles que el ministerio así puntualmente cita como un nivel intratextual, al interior de los textos, un nivel intertextual de la relación de un texto con otro, y de un nivel extratextual, donde los estudiantes tienen que asumir ya una posición crítica frente a los textos que leen. Pero todo eso yo lo leía en los lineamientos y a mí me sorprendió mucho que el ministerio haya tomado los planteamientos de una escuela lingüística como la pragmática del texto del discurso para empezar a hablar que si el estudiante aquí en Colombia era capaz de asociar una proposición A con una proposición B, estaba en un nivel de coherencia. Y ya, digamos, todas estas leyes, la Ley General de Educación, los documentos oficiales del Ministerio, pues ya proponen como otras miradas a la enseñanza, particularmente del español, porque también pues son otras miradas para las otras disciplinas, para los otros campos. Pero en el campo del español, pues ya comienza a interesarse un poco más. Tal como lo dice el profesor Guillermo, en Colombia existen lineamientos curriculares para diversas áreas del conocimiento, y dentro del campo de la lengua encontramos al inglés, un idioma que ha adquirido una relevancia significativa en nuestro país. Siguiendo la estructura que hemos utilizado hasta ahora, en esta sección dedicada al inglés, nuestros expertos nos hablarán de los acontecimientos históricos más importantes y la evolución de la enseñanza de esta lengua. Hechos históricos, entonces, pues como que en Colombia los docentes que tenían la oportunidad de viajar al extranjero y aprender en otros países o en Europa o en Estados Unidos el inglés, se devolvieron a Colombia a enseñarlo como ellos lo aprendieron, que era como con métodos, con el Grammar Translation, método de traducción y pues completamente gramatical además. Entonces, así es como los primeros, como los primeros pasitos de la enseñanza del inglés. También no se puede discutir la llegada de las misiones alemanas a Colombia, pues porque en esa época ellos trajeron esas guías que fueron como la forma de enseñar en Colombia, entonces ellos traían como la forma en que se enseñó allá, lo trajeron acá y aquí empezaba a desarrollarse. Ya después del tiempo en que empezó esta evolución de cómo se tenía que enseñar inglés y que dentro de las clases se implementó el uso del inglés, dentro de las clases entonces quedó como implementado dentro de los currículos la enseñanza del inglés, pues ya vienen todos estos en qué momento se propone la Ley General de Educación y pues ahí están como las materias obligatorias. Viene también entonces la ley de bilingüismo, después viene
se lanzan los estándares, los lineamientos, entonces todos estos que cada año o en esa época, estamos hablando más o menos como desde el 2004 en adelante, del lanzamiento como de estos lineamientos y estos documentos que guían la enseñanza del inglés, es que ha tenido como esa evolución histórica. Yo estudié en la escuela pública y en ese entonces las escuelas públicas no había inglés. Yo entré, solamente cuando entré a bachillerato empecé a recibir clases de inglés. Para mí fue como una novedad porque eso en mi casa no se veía televisión en inglés ni nada de eso. Entonces creo que ese impacto fue significativo. Y en la medida que en el año 91, diría yo, después de la Constitución del 91, empezaron como a abrirse las puertas a la apertura económica, empezó a aparecer más el inglés en diferentes lugares, ¿no? Entonces la televisión aparecía más, en el cine, había otro tipo de experiencias donde uno podía acercarse al idioma. Y ya cuando yo tomé muchos cursos en diferentes lugares, y ahí fue que empecé como a aprender bien el idioma, pero no estaba tan difundido como eso, ¿no? I think the evolution of language teaching in Colombia is connected to one historical aspect, and it's how the political field, like the Ministry of Education, adopted common European framework and this tacit tendency of teaching English, meaning that is what we understand by bilingualism, like speakers of English and Spanish in Colombia. And I think there's one like academic reaction that many of the authors that I've read in Colombia, professors that have studied the field, have pointed out, and is the necessity of understanding bilingualism in a broad aspect and from a critical perspective. So those like two aspects, in my opinion, define or summarize the evolution of the teaching of English in Colombia, like one, this political wing, and the other, the academic field and thought about the program. And in my opinion, as an elite language only for academic purposes that, of course, segregate communities and people. And I think the evolution is ongoing. There are many things that from the academic field we can research and understand to contribute to that evolution in our field. Después de explorar la trayectoria del inglés en la educación colombiana y recordando las valiosas precisiones de la profesora Marta sobre la importancia del marco común europeo, un marco que también rige la enseñanza del francés. Ahora damos paso a nuestros expertos en esta área, quienes nos guiarán a través de la historia y la evolución de la enseñanza francesa en nuestro país. El hecho histórico más importante es la independencia de Colombia. Nada que hacer. Desde ahí es que empieza el francés a entrar. Entonces, desde ese punto histórico, sí, porque realmente es después de la independencia, Simón Bolívar hace negocios con los franceses y en las lenguas que nos llega primero es el francés, junto con el inglés. Pero el francés viene con toda la tecnología de los franceses. Entonces, eso es una parte histórica brutal. Otro punto histórico para el francés aquí en Colombia a nivel de enseñanza fue cuando se daba por radio, porque se expandió por todo el lado. Existía un libro, verdecito, que se llamaba Francés, que era Infravisión, y era un libro que la gente literalmente les ponía la emisora a las de 8 a 10 de la mañana, el verbo être y el verbo être. Un señor que lo decía tanto en español como en francés, decía, vamos a repetir todos, usted en su casa, je suis, usted allá solo decía je suis. Entonces es otro punto histórico porque el francés ya comienza a abrirse también a nivel de urbano, a nivel regional, y no solo se quedó para las élites. Bueno, primero que todo, cabe mencionar que como hecho histórico, que no es muy conocido, en la Universidad Nacional de Colombia
se enseñaban francés muchas materias de diferentes carreras. Pongo el ejemplo de la carrera de Derecho, cuyas materias eran vistas en francés porque era una lengua hegemónica en ese contexto específico. El francés fue una lengua enseñada en los colegios oficiales en diferentes etapas. Durante un tiempo, a mediados del siglo XX, fue enseñada en toda en todo el bachillerato, desde primero de bachillerato hasta sexto de bachillerato, como era mencionado en ese entonces la escuela secundaria. Después, con una nueva reglamentación que hubo, aproximadamente en los años 80, el francés fue dejado como una lengua solamente que se debía enseñar en 10º y en 11º. Posteriormente, a finales del siglo XX, esa ley no, sino esa práctica fue cancelada y el francés ya no se estaba enseñando como una lengua obligatoria en los colegios oficiales, y con la legislación de la segunda lengua, pero pues también con la hegemonía del inglés, el francés pues fue condenado a su desaparición en los contextos educativos oficiales, y solamente algunos colegios de élite y algunas universidades que están formando profesores de segunda lengua pues la enseñan. Respecto a la evolución de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas, del francés específicamente en Colombia, cabe mencionar que nosotros estamos regidos por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje de lenguas. En este momento estamos situados en el paradigma del approche actionnel, que es el enfoque accional, y venimos también muy recientemente de enseñar y de poner en práctica pues, nuestras clases, nuestro ejercicio docente, basados en el enfoque comunicativo. En la enseñanza en Colombia del francés ha pasado por todas las etapas, ¿no? Entonces ha pasado por la etapa tradicional, ese método tradicional de enseñanza que tenía mucho que ver con la traducción, con la gramática, y posteriormente con la introducción de nuevas tecnologías pasamos a otros métodos como el audio oral o el audiovisual, y como ya mencioné, en este momento estamos parados o situados en el paradigma del approche actionnel. En conclusión, evidenciamos que la enseñanza de lenguas en Colombia ha sido moldeada por diversos factores históricos, sociales y pedagógicos, reflejando tanto avances significativos como desafíos persistentes. Hemos pasado de una educación rígida, autoritaria y centrada en la memorización a un enfoque más abierto y flexible. A pesar de la integración de nuevas metodologías y tecnologías, aún existen barreras que limitan el acceso equitativo a la educación lingüística, especialmente en comunidades marginadas y en contextos donde las lenguas indígenas y locales no reciben el reconocimiento que merecen. Frente a la pregunta inicial sobre qué papel queremos desempeñar como docentes de lenguas en la construcción de un país más justo e inclusivo, la respuesta implica una responsabilidad ética, crítica y pedagógica. Debemos tener una constante reflexión tanto de normas educativas impuestas como de nuestro quehacer docente. También es importante escuchar a las nuevas generaciones, comprender sus realidades y necesidades y adaptar nuestras estrategias para que el aprendizaje de las lenguas no solo sea un proceso académico, sino también un medio para la inclusión, la equidad y la transformación social. Solo así podremos contribuir a una educación que valore la diversidad y forme ciudadanos críticos y comprometidos en la justicia y la convivencia. Dando cierre a este documental, a continuación escucharemos las voces de estudiantes actuales de grado 11º y 6º para conocer su perspectiva en cuanto a la pedagogía usada actualmente y su formación en lenguas. Pues en el proceso educativo pues ha sido buena, la verdad han sido buenos profesores, han dado buenas explicaciones, pero pues también va en cada quien y en cómo uno requiera y tome ese aprendizaje. Mi proceso educativo ha sido muy bueno y gracias a este colegio he desarrollado muchas capacidades intelectuales de las cuales me han servido mucho y estoy orgulloso pues también de haber representado el colegio en esas capacidades. Bien, la verdad pues no es que me vaya súper bien, pero pues sí comprendo y entiendo
ciertas cosas. Ahorita estamos viendo conectores, estamos viendo muchos textos, es por lo del IFEX. Okay. Entonces a diferenciar los tipos de textos y los tipos de conectores. En áreas como español me siento bien porque al momento pues de hacer las clases son más interactivas, cosas que uno aprende bien y para mejorar no solo nuestro léxico, sino también en la manera como nos expresamos. Bien, ahí me defiendo a veces. El verbo to be en pasado, presente y futuro. En inglés es una materia súper excelente. Este colegio tenemos la gran capacidad de que tenemos las mejores profesoras de inglés y que también pues, nos han llevado muy lejos, no solo con el tipo de aprendizaje, sino también cómo nos expresamos en inglés. No veo francés. Francés, pues desafortunadamente no hemos tenido la experiencia de tener una materia en sí como francés y pues no nos han dictado nada sobre francés. Bueno, yo he estado en 2 colegios distintos. En el segundo, primero me pusieron problema porque me querían cortar el pelo, pero pues después con ayuda del distrito se dieron cuenta de que pues tener el pelo largo no infligía nada en mi proceso de educación. Además los profesores son muy buenos explicando y tienen muy buenos métodos para enseñar, además de que el colegio no es tan estricto, sino que tiene muchos tipos de maneras de aprendizaje. Por ejemplo, yo aprendo en equipos cooperativos. ¿Qué significa? Que cada niño tiene un rol importante para el equipo y sirve para hacer distintas actividades en las actividades de los profesores. Bueno, a mí me ha ido bien en mi proceso aprendiendo español, pero yo creo que es porque principalmente en mi colegio no se profundiza lo que se debería profundizar el español, porque yo soy muy adicto a la literatura y me doy cuenta de que lo español es más que verbos, sustantivos, predicados, etcétera, y etcétera, sino que me he dado cuenta de que son muchas más cosas que se relacionan al tema de la literatura y el español en sí. Yo desde pequeño siempre mi género favorito ha sido el rock y pues muchas de las canciones por las que yo conocí este género estaban en inglés. Entonces, como yo no tenía la capacidad de entender las letras y me daba curiosidad saber qué decía, de manera autónoma aprendí inglés junto a distintas herramientas y aplicaciones, y por eso muchos niños en mi colegio dicen que inglés es una materia aburrida, difícil, lenta, pero yo amo inglés porque al yo ya haberlo practicado no se me hace un tema difícil y me gusta aprender varias cosas que he visto. Además de que con las profesoras me conecto muy bien y eso me ha llevado a participar en distintos eventos relacionados con el tema de gran magnitud. Bueno, como yo estoy en un colegio del distrito, ningún colegio distrital de Colombia tiene clases de francés. Entonces, de manera autónoma, yo quise tratar de aprender francés. Pero, sinceramente, nunca me animé a terminarlo porque me parecía muy difícil, ya que en cuanto a escritura yo podía diferenciar bien las palabras, pero se me costaba mucho la pronunciación. Sentía que cambiaba totalmente de palabra y se podía confundir mucho, la verdad. Entonces por eso dejé el tema y dejé de aprender francés y me enfoqué en otras cosas.